Y continuamos, tema número 5. Tema número 5 de nuestra eclesiología. Pero antes de adentrarnos en este tema, como hemos venido haciendo, abandonándonos en las manos y en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Diosito Santo que sea Él quien derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que nos ayude a entender un poco más acerca de nuestra iglesia, de nuestras raíces, de nuestro origen, de nuestro fundador, de quién es el que la dirige, quién es el que la mueve. Pidámosle a Diosito Santo que siga derramando su Espíritu Santo sobre cada uno de nuestros corazones para seguir entendiendo cada día más y más acerca de su iglesia. Esto se lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sean todos bienvenidos, quien les habla, el Padre Juan Carlos, y estamos viendo eclesiología. Hoy comenzamos ya el tema número 5. Nos disponemos entonces para adentrarnos a este tema. Jesús y la iglesia. Ese es el tema que vamos a tratar de entender, de estudiar el día de hoy, para profundizar un poquitico más. Recordemos que la iglesia es ese pueblo de Dios que tiene su origen dentro del proyecto de Dios. Es Dios quien tiene este proyecto, no es el hombre. La iglesia comienza a reflexionar partiendo de una realidad de Jesús, Cristo, viéndolo a Él como el centro, la razón de la iglesia. La iglesia en Jesús existe para dar testimonio de Jesús. Eso vamos a tenerlo bien claro porque más adelante vamos a volver a recordar un poquitico estos puntos. La iglesia, volvemos a refrescar, es esta nueva alianza, es este nuevo pueblo de Dios. Continuadora de la misión del Hijo encarnado, es decir, continuadora de esa misión de Jesús. La interrogante, y esto todavía lo escuchamos nosotros hoy, sí, todavía lo escuchamos. ¿Fundó o no fundó? Históricamente, ¿Cristo fundó una iglesia? Si nos vamos desde el punto de vista de la apologética, recordemos que la apologética es la defensa de la fe partiendo de la misma palabra de Dios. Viene y nos dice o nos enseña la misma palabra de Dios, Mateo 16, 13, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estamos viendo entonces cómo apologéticamente podemos decir que Cristo sí fundó una iglesia. En Lucas 22, versículos 31-32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Fundó o no fundó? En este caso, en esta cita bíblica, estamos viendo a alguien que va a estar ahí como cabeza, como representante, como después de Cristo, el primero al mando, por decirlo así. En Juan 10:14, yo soy el buen pastor, pero en Juan 21, del 15 al 17, vemos a este Jesús que le encarga las ovejas a Pedro. ¿Fundó o no fundó? Tenemos 3 citas que nos pueden ayudar entonces para entender un poquitico esto y vamos a tenerlas como base. En los primeros siglos y en la Edad Media no había ni una duda acerca de la fundación de la iglesia, si fue Cristo o no fue Cristo, si era un proyecto, un plan por parte de Cristo, no había ninguna duda, es decir, todo el mundo se sentía ese pueblo convocado por Dios. Ya es en la edad moderna donde los cuestionamientos nos llevan a nosotros a dudar con afirmaciones más o menos como esta. Jesús anunció el reino de Dios, lo que vino después fue la iglesia. Es decir, ya comienza entonces en la edad moderna la refutación, las confrontaciones, si fue, no fue, hubo intención, no hubo intención, pero eso es en la edad moderna. Podemos decir que hasta hoy todavía existen estas mismas dudas, pero a partir de esa edad moderna la teología católica se pellizca, comienza a buscar estas respuestas. Eloy Bueno de la Fuente nos habla acerca de estas posiciones o nos enfatiza, nos matiza ciertas posiciones, 3 posiciones. La primera, algunos autores no excluyen la noción de fundación.
Es decir, no excluyen la noción de fundación, si la fundó, si no la fundó, con intención, sin intención, no excluyen, ¿sí? No excluyen esa noción de fundación, porque es una realidad, la iglesia es una realidad que puede venir después de la Pascua, prepascual. La segunda posición nos dice, otros refieren a hablar directamente de una iglesia fundada en el acontecimiento Cristo. Es decir, es una línea que nos dice que Jesús no fundó en vida una iglesia, pero con su predicación y actividad puso los fundamentos para la aparición de la iglesia. Es decir, esto ya vendría a ser post-pascual. Cristo vino, hizo, enseñó, pero después de que el Señor muere y resucita, ahí surge la iglesia. Es la segunda posición, post-pascual, para que la tengamos nosotros también muy clara, muy presente. Y tenemos la tercera posición, que es al presentar a Jesús como fundamento, se puede indicar tan solo que Jesús se encuentra en el origen, en cuanto que la iglesia nace de la dinámica iniciada por Jesús. Tercera posición entonces. Se pretende evitar la separación o la disociación entre la iglesia y Jesús, pero se afirma de que Jesús pretendía o de que lo que pretendía Jesús era una creación escatológica de Israel por parte de Dios, que no es plenamente idéntica con la iglesia posterior. La creación de una entidad nueva quedaría fuera de las pretensiones de Jesús. ¿Entendimos? Yo sé que esto es un enredo. Vamos a volver a medio refrescar aquí. Tres posiciones entonces. La primera, no excluye la noción de fundación por parte de Cristo, es decir, Cristo ya venía con la intención de fundar. La segunda, que es un acontecimiento Cristo. Cristo viene, quizás no con la intención de fundar, pero enseña, deja fundamentos que esto lleva a una fundación posterior. Y la tercera, que aquí hay como una contraposición, que Cristo viene a continuar esa iglesia, ese pueblo llamado por Dios, pero de una forma diferente. Es decir, Cristo con una dinámica diferente comienza a fundar una nueva iglesia. Más adelante vamos a aclarar todavía estas dudas. Yo sé que este tema es un poquito fuerte, no vamos a decir que es enredado, no es fuerte, porque si también soy yo quien ando con Cristo vino y fundó una iglesia, Cristo no vino a fundar una iglesia, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Sé que vamos a quedar más enredados todavía. ¿Cuántas iglesias fundó? Bien sabemos, una sola. Eso vamos a tenerlo claro, que es lo que hemos tratado de venir haciendo durante todos estos temas, de manera especial los anteriores. ¿Fundó o no fundó Cristo una iglesia? Hay que tener claro, uno, Cristo tenía la conciencia plena de ser hijo de Dios. Eso hay que tenerlo nosotros claro. ¿Entendidos hasta ahí? Entendidos hasta ahí. Él recibe una misión por parte del Padre, es decir, por parte de Dios. Cristo, hijo de Dios, con esa plena conciencia, Él venía con una misión ya hecha, programada dentro de ese mismo proyecto de salvación que tenía Dios con nosotros. Cristo viene a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Sí, es decir, Él continúa, no es que Él comienza algo nuevo, no, Él continúa. ¿De qué manera lo podemos ver el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento? Cuando Cristo convoca. ¿A quiénes? A todos. Instituye 12 apóstoles, estos 12 pilares, Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, Nuevo Testamento con Cristo, vemos a los 12 apóstoles, pero dentro de esos 12 escoge a uno y le deja una misión, Pedro. Todo esto para esta preparación de la iglesia. Pero ya va, no nos adelantemos a los hechos. No se puede concretar su intención en una palabra o en un hecho. No porque Él haya hecho todo esto, vamos a decir entonces nosotros, si vino con la intención de fundar, si vino o no vino,
Recordemos que la intención de Jesús, la intención de Dios, la intención del Espíritu Santo es que cada uno de nosotros alcancemos algún día la salvación. Dentro de la iglesia, ciertamente vamos a estar más en contacto con nuestro Creador. Vamos a verlo entonces desde una continuidad histórica. Esta continuidad histórica nos muestra a una iglesia y a un Jesús. La misión de la iglesia es la misma misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Que todos nosotros nos salvemos. ¿Cuál es la misión de Jesús? Hacer que nosotros nos acerquemos también a buscar esta salvación. Refresquemos, lo hemos venido casi que tocando en todos los temas anteriores, la Lumen Gentium, que es lo que nos dice acerca de la misma iglesia, cómo nos muestra la Lumen Gentium la iglesia como un sacramento de Cristo. Sacramento, un encuentro personal con Dios por medio de un signo sensible que nos hace santos. La Lumen nos viene a hablar acerca de ese misterio. Recordemos que el término misterio no es como eso inconocible, no, es partiendo de la iniciativa de este proyecto, de este plan de salvación de Dios. El misterio de la iglesia está contenido en su fundación. ¿Quién percibe todo esto o de dónde lo percibimos? De la Santísima Trinidad. Y cuando hablamos de misterio, volvemos a refrescar, hablamos de ese fruto, de esa iniciativa divina. Es Dios quien tiene todo este plan montado con todos y cada uno de nosotros. Esta es la continuidad histórica. Si funda o no se funda en la historia, lo que sí sabemos es que la historia comienza entonces con este plan o con este misterio divino. Es Dios quien tiene ese proyecto. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es ese espacio donde podemos conocer al mismo Jesús. Eso sí creo que lo tenemos claro, ¿cierto? Si me acerco a la iglesia es para conocer al mismo Jesús. ¿A cuál Jesús? A ese mismo Jesús quien puso la semilla de lo que es la iglesia hoy, sí, ese mismito, ese mismo que nos habla acerca de un reino de Dios y ese mismo Jesús que nos habla y nos recuerda la iglesia. Pero este reino de Dios, vamos a limitarnos un poquitico, aunque más que limitarnos es el sentido. El reino de Dios es esa vida eterna que realizamos plenamente cuando partimos de este mundo a la eternidad. Su comienzo, no podemos hablar de vida eterna si no hemos pasado por el tiempo, es decir, aquí, ahora. El reino de los cielos es una realidad escatológica, el ya pero todavía no. Ya queremos irnos al reino de los cielos, pero todavía estamos trabajando para alcanzarlo. ¿Y dónde comienza esta historia o dónde comenzamos nosotros a trabajar para alcanzar algún día la vida eterna? Dentro de la iglesia, sintiéndonos llamados, convocados por el mismo Dios para, lo que nos enseña la iglesia, para trabajar. Sí, para trabajar en plenitud el reino de Dios. El reino se va haciendo realidad en la iglesia peregrina. Sí, este reino de Dios, en la medida que ustedes y yo vamos avanzando, pues lo vamos haciendo realidad en cada una de nuestras vidas. Jesús y la iglesia, los dos están agarraditos de la mano. La iglesia peregrina, aquel que está agarrado de la mano de Jesús, tiene la intención de alcanzar algún día la iglesia celestial, es decir, irnos directamente a la presencia de nuestro Creador. La iglesia peregrina está siempre abierta a la iglesia celestial. Esa es la parte de la continuidad histórica. Ahora vámonos con la continuidad teológica. Esto ya es un poquitico más profundo todavía. Aquí hablamos de Jesús que sigue en la iglesia. La historia nos muestra que Jesús llega hasta un punto y de ahí para allá los apóstoles. La teológica, recordemos que esto ya llega un poquitico más allá, más al fondo, más al ser, más al centro. Es decir, no es un Jesús que se va y nos deja y ya, y deja a 12 que se encargan de hacer que esta semilla, que esta, como lo muestra el mismo Dios, que esta levadura se encargue de acrecentar,
No, Jesús sigue, Jesús continúa con su iglesia. Él alimenta, es Jesús mismo quien sigue alimentando y quien sigue acompañando a la iglesia. Es Jesús quien dio el inicio a la iglesia, recordemos, con la gloria, dándole la gloria plena a Dios. Y alimenta esta gloria de Dios con el Espíritu. Continuidad teológica, Jesús es no solamente ese Jesús de la historia, sino ese Jesús de la fe. Nuestro Jesús de la fe es aquel que tiene su señorío por parte de la resurrección y que es glorioso gracias a la resurrección. Jesús sigue operando en la iglesia, Él sigue trabajando, Él sigue convocando, Él sigue tocando cada uno de nuestros corazones. Su acción no queda en el pasado, sino que Él sigue actuando por medio de los sacramentos, es decir, esos signos que se actualizan de manera especial. El sacramento, todos son importantes, pero el sacramento del bautismo que nos hace hijos de Dios, hermanos en Cristo, y el que se actualiza, la Eucaristía, es Cristo quien cada vez que nosotros vamos a una Eucaristía se actualiza, se hace presente ahí en medio de su pueblo. Otra de las figuras que tenemos nosotros de la iglesia y Cristo, fíjese que esto nos lo enseña de manera muy especial San Pablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22. Todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo cabeza de la iglesia. Es decir, Cristo. Esto se prolonga, sigue a lo largo de todo el mundo. En la iglesia, Cristo no solo se profesa en la fe, sino que encontramos esa razón de existir. No es solamente decir yo creo en Él, sino encontramos una razón de nuestra vida. Cristo es el responsable de la iglesia. Él es el que se encarga de hacer que la iglesia llegue a todos los rincones del mundo. Y no nos podemos quedar entonces así de brazos cruzados. Les vamos a mandar una actividad. Esta actividad va a ser bonita, va a ser interesante. Y les invito a que la hagan. Así también nos vamos a preparar nosotros bíblicamente. Sí, bíblicamente. Son bastantes citas bíblicas de cómo comienza todo este proyecto por parte de Dios para hacernos sentir a nosotros escogidos, miembros que pertenecemos. Aquí vamos a hablar acerca de una profesión de fe. Lo primero, la circuncisión. ¿Por qué la circuncisión? Les dejo el Salmo 147:5. Grande y poderoso es nuestro dueño, su sabiduría no tiene medida. ¿Quién se inventó lo de la circuncisión? Dios. Ahí lo podemos ver en Génesis 17, versículos del 10 al 14. ¿Cómo se hacía la circuncisión? Ahí tenemos el instrumento empleado. ¿Cuándo se tenía que hacer la circuncisión? Si era obligatorio o no era obligatorio. Hasta en sábado. Recordemos que el sábado era el día de descanso, pero la circuncisión no, el descanso quedaba a un lado, valía, y era más importante la circuncisión. Y luego, ¿cómo cambiamos de esa circuncisión al bautismo? La prefiguración de lo que viene a mostrarnos Cristo, la prefiguración, es decir, lo que nos dice y nos prepara el Antiguo Testamento, y su realización en el Nuevo Testamento. La prefiguración, ahí tenemos las citas: Génesis, 1 de Pedro, Génesis, 1 Corintios, Éxodo, Ezequiel, Números y Zacarías. Y ya el bautismo como tal por parte del Nuevo Testamento, cómo Cristo vuelve una realidad y cómo es Él quien nos enseña. Y vemos en los Hechos de los Apóstoles quién se puede bautizar. Esta va a ser una tarea, va a ser bonito, yo sé que les va a gustar muchísimo. Nos va a ayudar a entender un poquitico más cómo sigue actuando Jesús dentro de la misma iglesia, cómo hemos actuado nosotros dentro de la misma iglesia y cómo vamos a seguir avanzando. No solamente conociendo la parte de la historia, sino también abandonándonos en esta actividad teológica por parte de
Jesús y de parte de cada uno de nosotros como miembro de este pueblo de Dios. Tema número 5, poquito complicado, pero es bonito porque vamos conociendo un poquitico más acerca de nuestra iglesia. Entonces, tema 5, Jesús y la iglesia. ¿Funda o no funda? La intención o el motivo no es quedarnos, sí vino a fundarla, sino sentirme yo hoy llamado por Jesús a pertenecer a esta iglesia, por tratar de hacer que este reino de los cielos, así como se me abrieron las puertas a mí, que yo también me encargue de abrirle las puertas a los demás. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo tema.